¿Alguna vez has intentado superar algo? Quizás un mal hábito, o un pensamiento negativo, una enfermedad o una situación difícil. La mayoría de las veces, para tener victoria sobre algo, tienes que trabajar intencional y deliberadamente para superarlo. Si no, es probable que esa cosa, sea lo que sea, te domine a ti. Deberíamos enfrentar el pecado de la misma manera. A menos que estemos tratando intencionalmente de vencer el pecado, nos dominará a nosotros. El pecado es peligroso, engañoso y destructivo y tiene el poder de esclavizarnos. Pero es absolutamente posible que tengamos la victoria sobre ello. Pero como cualquier otra cosa, tenemos que ser intencionales. Para empezar, debemos reconocerlo tal como es. Tengo un acertijo para ti de Abraham Lincoln. Si llamas pata a la cola de un perro, ¿cuántas patas tiene? La respuesta: todavía solo 4 patas. Llamar pata a la cola de un perro no la convierte en una. Isaías 5:20 dice: Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Podemos llamar al pecado como queramos. Eso no cambia lo que es. Proverbios 28:13 dice: Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza la misericordia. Si vamos a salir victoriosos sobre el pecado, no podemos tratar de esconderlo o disfrazarlo. Debemos confesarlo y dejarlo. José del Antiguo Testamento nos da un gran ejemplo de qué hacer cuando somos tentados a pecar. Cuando la esposa de Potifar lo tentaba, él huyó. Génesis 39:12 dice: Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó: Acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Curiosamente, la palabra dejando en este versículo, cuando se refiere a José dejando su manto en las manos de ella, es la palabra azab, que significa aflojar, soltar, abandonar. Y es la misma palabra usada en Proverbios 28:13 cuando se habla de confesar y dejar el pecado. El relato de José es una gran representación visual de cómo debemos responder al pecado: abandonarlo y correr. Él abandonó su manto en las manos de ella y salió corriendo, huyó. Igual a la situación de José, siempre hay una salida, una manera de escapar de la tentación. La primera de Corintios 10:13 dice: Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Siempre hay una oportunidad de escapar para que podamos huir del pecado. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer: huir, no andar de puntillas para ver lo cerca que podemos llegar. Hemos realizado muchos viajes desde Carolina del Norte a Michigan, lo que implica conducir a través de las montañas Apalaches. Durante una parte del viaje en Virginia, estamos en lo alto de una montaña y sobre el borde podemos ver pueblos, árboles, ríos y más muy abajo. Siempre es tan bonito. Cuanto más nos acercamos al borde de la carretera, más podemos ver. ¿Sabes cuántas veces nos hemos golpeado contra las barandillas al costado de la carretera mirando el hermoso paisaje? Nunca. Al conducir por esta zona tenemos cuidado de mantenernos alertos y concentrados y no acercarnos al borde de la montaña, no importa cuánto del paisaje perdamos, porque por muy bonito que sea, no vale la pena perder la vida conduciendo por la ladera de la montaña para verlo. Deberíamos tratar el pecado de la misma manera. No necesitamos conducir cerca del borde,
porque creemos que hay una mejor vista. No, necesitamos permanecer lo más lejos posible. Como nos dice la Biblia, debemos huir de ella. La Biblia nos da varios mandamientos para huir del pecado. La primera de Corintios dice, huyan de la inmoralidad sexual y huyan de la idolatría. La Biblia nos dice huir del pecado y perseguir la justicia, entre otras cosas. La primera de Timoteo 6:11 dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y la segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Huir del pecado y perseguir la justicia. Dos pasos clave que son fundamentales para vencer el pecado. La palabra griega para huir en estos versículos es feugo, que según Thayer significa buscar seguridad huyendo. Es la misma palabra usada en Mateo 2:13, cuando Dios le ordenó a José a tomar a María y a Jesús y huir a Egipto. Dice, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Huir a Egipto. Buscar seguridad huyendo. Es lo mismo que deberíamos hacer con respecto al pecado. La frase esmérate en seguir en estos versículos de la primera y segunda de Timoteo viene de la palabra griega dioko, que según Thayer significa buscar con avidez, esforzarse seriamente por adquirir. Entonces debemos huir del pecado, buscar seguridad huyendo y correr hacia la justicia, abandonar el pecado y perseguir las cosas de Dios. El pecado es engañoso y peligroso, con graves consecuencias. Si no lo abandonamos, huimos de él, seremos esclavos de él. Juan 8:34-36 dice, les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. No necesitamos vivir como esclavos del pecado. Podemos tener victoria y libertad. Jesús murió para darnos la victoria sobre el pecado. Romanos 6:6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Y la segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y la primera de Pedro 2:24 dice, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Lo escuchamos de nuevo aquí, morir al pecado, vivir para la justicia, como los versículos de la primera y la segunda de Timoteo, que dicen huir del pecado, perseguir la justicia. Es un proceso intencional de 2 pasos. A menos que estemos tratando intencionalmente de vencer el pecado, él nos dominará. El pecado es peligroso, engañoso y destructivo, y tiene el poder de esclavizarnos. Pero podemos absolutamente tener victoria sobre él. En 2 pasos simples, aunque tal vez no fáciles: huir del pecado y perseguir la justicia. Correr del pecado
y correr hacia Dios.